Que el buen Dios tenga misericordia de ti y que esa misericordia te abrace, que puedas sentirte cerca de Él, protegido, amparado, refugiado y seguro en Él. Que su presencia te permita llegar a los lugares nunca antes imaginados, que puedas andar en sus alturas y puedas disfrutar de su gloria. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer a partir de versículo 22. La palabra de Dios dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Lucas narra este acontecimiento en el mar de Galilea como un día de tantos. Un día de tantos en los cuales la labor continuaba. No está diciendo que Jesús se detenía. Está diciendo que Jesús avanzaba en su ministerio, en la tarea de llevar el mensaje del reino a otros. Y en este trasegar, en este andar, en este navegar, óigalo bien, Jesús tuvo un tiempo de sueño, como humano que era. Le recuerdo que en Jesús había dos naturalezas, la humana y la divina. Como Dios no se cansa, como Dios no duerme, pero como hombre sus fuerzas físicas se agotan. Necesita descanso, le da sueño y efectivamente duerme. ¿Sabe? Esta palabra es una palabra que debe poner al creyente en perspectiva. Sí, porque ellos iban con Jesús en la barca y la lancha, la canoa, el potrillo, como le quiera llamar, por el fuerte oleaje producido por las ondas, por el viento, se estaba hundiendo esa canoa. Óigalo bien. No estamos hablando de un barco gigantesco, no, estamos hablando de una canoa de pescadores que se estaba llenando de agua y por consiguiente se estaba hundiendo. Y los discípulos llenos de temor, llenos de miedo, le avisan a Jesús. Pero ellos no tienen las expectativas de que Jesús haga algo para salvarlos. Esto es: sálvese quien pueda. Sí, ellos no tienen la expectativa de que Jesús transforme la realidad, que transforme el paisaje, que calme la tempestad. No, no, no. Tal vez en ese momento, todos llenos de miedo, de temor, llegaron a pensar y a creer que estaban viviendo los últimos momentos de su vida, que morirían ahogados, que el mar de Galilea
les pasaría factura que el mar de Galilea tomaría sus vidas y los ahogaría. Sí. Hay momentos en los cuales creemos que ya no hay salida. Hay momentos en los cuales buscamos soluciones desesperadas, que lo que hacen es ahogarnos, hundir nuestra barca. Alguna vez cuando viajaba como misionero para Brazo Seco, Nariño, fui en una comisión con unas hermanas, y esa pequeña, hermosa y preciosa iglesia, cada vez que la visitábamos, llenaba nuestra canoa, nuestra lancha, de sus cosechas, de plátano, de naranjas, de borojó, de lo que ellos producían. Y siempre nuestras lanchas venían casi siempre repletas, llenas. Para llegar allá había que pasar por el mar, navegar por el mar con motores fuera de borda y luego ingresar al río Tapaje. Y regresando de este lugar con algunas hermanas, nuestra lancha venía al nivel casi que del agua. En el río no había peligro de hundimiento, de ahogamiento, no. Pero cuando entramos al mar, el mar estaba picado, estaba brisando muy fuerte. Y la lancha se estaba hundiendo. Y entonces yo empecé a botar, a echar al mar los racimos enteros de plátano de banano. Y una de las hermanas que venía con nosotros, desesperada, dijo: no bote nada. ¿Por qué está botando eso? Bueno, jocosamente lo digo ahora, pero aquella vez un poco enojado, le dije: entonces, si no botamos el plátano, tírese usted, porque yo no me voy a ahogar por conservar, por transportar esta cantidad de productos por los cuales la lancha se estaba hundiendo. Mis amados, acciones inesperadas pueden provocar actos desesperados. Óigalo bien, pero el creyente tiene que aprender a confiar en Dios. En medio de la tempestad, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, aunque el barco se esté hundiendo, aunque las aguas nos ahoguen en la tragedia venga sobre nosotros, tenemos que aprender a confiar en Dios y a depender de Él, a esperar en Él. Sí, Jesús estaba allí. Ellos lo sabían, pero ellos no estaban dependiendo de Jesús. ¿Sabe por qué el barco se estaba hundiendo? Porque ellos empezaron a utilizar su propia experiencia como navegantes. Esto es importante. Claro, tenían un conocimiento y hay que utilizarlo, pero a esto le faltaba un ingrediente. Le faltaba el tema de la fe. No es suficiente con tener habilidades. No es suficiente con conocer un arte a perfección.
hay que sumarle a ello el don de la fe. Y esto cambiará realmente no solamente nuestra forma de percibir, de ver, sino todo en derredor. Óigalo bien. Ellos estaban confiados en su experiencia como pescadores, en su experiencia como marineros. Estaban confiados. Pero cuando esto falló, vuelvo e insisto, no llaman a Jesús para que intervenga, no llaman a Jesús para que actúe, lo llaman porque el barco se está hundiendo y ya no hay solución. Pero tienes que saber esto, tienes que grabarlo, debe quedarte claro que mientras Jesús vaya contigo, que mientras tú camines con Jesús, mientras Jesús vaya a tu lado, óyelo bien, sea lo que sea, pase lo que pase, no puedes perder la esperanza, no puedes perder el vigor de la fe. Él estará allí y cuando menos piense, Él entrará en acción. Él hará una intervención, no solamente en tu vida, en tu familia, en todo lo que te está afectando. Él intervendrá. Y lo que era tormenta, lo que era fracaso, lo que era tragedia, lo que era muerte, será transformado en bonanza, en tranquilidad, en paz, en seguridad. Y una vez más, Él te sorprenderá. Porque esto fue lo que pasó con los discípulos de Jesús que iban en la barca. Lo habían visto hacer sanidades y obrar milagros. Para muchos de ellos, Jesús había llegado al tope de lo que se podía hacer en el nivel espiritual. Para ellos, Jesús no haría más nada. Nadie podía dominar el mar. Nadie podía dominar el viento. Óyelo bien. Nadie podía cambiar las circunstancias que estaban viviendo. Pero cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en la barca, cuando Jesús camina a tu lado o tú caminas al lado de Jesús, por cruda, por difícil, por dura que sea la realidad, por imposible e increíble de transformar, Él la transformará. ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántas tempestades se han levantado en este tiempo en tu vida? Te sientes fracasado, fracasada. Sientes que tu barco se está hundiendo. Ya no llames a Jesús como los discípulos del barco. Ahora teniendo este conocimiento, esta experiencia, debes decir como Pedro: Jesús, sálvame que me ahogo. Sálvame que no puedo más. Ayúdame. Debes pegar tu grito de SOS. Debes pedir el auxilio y la intervención de Jesús. Y verás la gran diferencia. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Óigalo bien. ¿Dónde está la fe de ustedes? En esos momentos de dolor, en esos momentos cuando el fracaso es inminente, cuando la tragedia te arropa,
Cuando la muerte te rodea, óyelo bien, tienes que activar tu fe. No puedes dejar de creer y no puedes perder la fuerza, el poder, el vigor de la esperanza. Porque siempre tienes que saber que Jesús, aunque no lo veas, Él va contigo. Él está en ese barco. Él está en medio de la tragedia. Él está en medio de todo eso, esperando simplemente que actives tu fe para Él intervenir. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.